Ok, ahora pasamos a... Quiero que ustedes participen aquí y me digan qué es lo primero que se le viene a la mente, como, ¿cómo definirían ustedes un conflicto? ¿O qué piensan que es un conflicto? No hay respuestas buenas ni malas, todo es aceptable, así que Un pleito entre ambos, puede ser en la familia. un pleito, ajá, ¿qué más podría ser un conflicto? Adelante. Para mí es un asunto por resolver. Ajá, muy bien. ¿Qué otra cosa? Conflicto que dura muchos años a veces, dura mucho tiempo. Los conflictos duran mucho, el tiempo lo va resolviendo, pero dura muchos años. Ajá, también. El muchacho, es que no puedo ver sus nombres, no sé por qué. El que levantó la mano. Pablo, Pablo, es, sí, ahora. a mí bueno, es algo que genera emociones negativas. Ajá. Exacto. ¿Qué otra cosa? Un conflicto puede ser a nivel personal o también entre dos o más personas. Muy importante. Doña Tina, adelante. La dificultad que tiene el ser humano de comunicación y llegar a un acuerdo. Muy importante ese punto, sí. Ok. Vamos a ver. Bueno, pues ahí ustedes mencionaron varias cosas, como que es un pleito o es un asunto por resolver que puede durar mucho tiempo, pero bueno, también puede durar poco tiempo, va a depender de nuestras acciones. También que genera usualmente emociones negativas, eso es muy importante, como nunca, yo creo que nadie la pasa bien cuando tiene un conflicto, ¿verdad? Nadie se pone feliz. Después, que puede ser a nivel personal o entre personas, eso es muy importante porque a veces solo creemos que es con los demás, pero a veces uno tiene conflictos con uno mismo que uno ni sabe qué hacer, ¿verdad? Pero eso a veces no nos damos cuenta. Y una dificultad de la comunicación, Genera emociones negativas. eso es sumamente importante porque los conflictos la mayoría de veces se ocurren por una mala comunicación, porque no tenemos la capacidad de, porque no sé, uno dice algo y puede que la otra persona entendió otra cosa y luego ya se hizo un pleito y uno ni sabe por qué, pero fue por esa falta como de comunicación. Y también se pueden crear por la falta de comunicación, se pueden empeorar por la falta de comunicación y también se pueden quedar ahí sin resolver porque nadie comunica nada y nadie intenta como resolverlos. Entonces, muy buenos sus aportes. Ya voy para borrar esto y proseguimos. Entonces, yo aquí les traigo como la definición así como más, la que usualmente se dice, que es como un conflicto, es esencialmente un proceso natural al que toda la sociedad y un fenómeno necesario para la vida humana que puede ser un factor positivo en el cambio y en las relaciones. Sin embargo, se produce cada vez que hay incompatibilidad o oposición entre conductas o intereses o objetivos o acciones entre más o dos, entre sí, una misma persona o con otras personas. Sin embargo, aquí le está esta pregunta de que un conflicto podrá ser una oportunidad de cambio o podrá ser un aprendizaje, porque muchas veces vemos eso como que tenemos un conflicto o algo así y nos surgen emociones como de las que se dicen negativas, como que enojo o tristeza o así, pero yo pienso y hemos leído como que los conflictos también nos ayudan a cambiar, a aprender algo, como que siempre que tenemos un conflicto y lo logramos solucionar, vamos a aprender algo, vamos a aprender cómo se solucionó, vamos a aprender de que tenemos que comunicarnos mejor, vamos a salir más fuertes quizás de ese conflicto que tuvimos que pasar. Entonces aquí es como una pequeña invitación a que cuando tengamos un conflicto, tal vez podamos intentar ver, a veces yo entiendo que no es tan fácil, pero es como un esfuerzo que podemos hacer para ver ese conflicto como una oportunidad de aprendizaje, como porque ya está el conflicto ahí, entonces si lo vemos como una oportunidad de aprendizaje, le vamos a sacar algo bueno a esa situación que tal vez no es tan positiva en nuestras vidas. Ok, ahora, hay varios tipos de estilos de solución de conflictos. Yo le traje aquí los 4 que son como los más comunes.
Está la competición, que es cuando, digamos, yo gano y usted pierde. Entonces ahí estamos compitiendo el uno con el otro, pero digamos, yo soy el ganador. Entonces eso se llama como competición. Después está el estilo de solución de conflictos, que es la colaboración, que es cuando todos los involucrados en el conflicto ganan. Están como felices con la forma en que se soluciona el conflicto. Y después está la evasión, que la evasión es cuando yo pierdo y usted pierde, que es como más o menos cuando no hacemos nada y queda el conflicto ahí. Entonces, pues todos pierden porque el conflicto sigue ahí. Y después está la acomodación, que es cuando la otra persona gana, pero yo pierdo. Entonces yo me estoy acomodando como a la situación para intentar solventar el problema o el conflicto. Entonces esos son como los 4 principales estilos de conflicto que usualmente utilizamos en nuestra vida diaria. A veces ni nos damos cuenta de que estamos evadiendo un problema o que estamos compitiendo con la otra persona para ganar y solucionar el conflicto, pero usualmente los ponemos en práctica. Ahora, para entender un poquito más esos estilos de solución de conflictos y ver más o menos cómo se pueden poner en la realidad, les traje este caso hipotético, que puede que no sea tan hipotético y a alguno de ustedes y a mí nos puede pasar en algún momento en la vida. Y dice así: a mí me enoja mucho que mi vecino ponga el carro de él todos los viernes enfrente de mi casa. Porque a mí me enoja ya. Yo no puedo ver el carro de mi vecino ahí y los viernes. Siempre son los viernes. Entonces, ¿cómo puedo yo solucionar ese problema? Ok, entonces recuerden. Me enoja que mi vecino ponga enfrente de mi casa todos los viernes el carro. En el estilo de solución de conflictos de competición, ¿ustedes cómo creerían que se podría solucionar ese problema? Si ponemos en práctica eso, de que yo gano y mi vecino pierde, que eso es como la base de la competición. ¿Cómo solucionarían ustedes ese problema usando esta forma de solución de problema? ¿Qué creen? Vamos a ver. Y hablando con él, yo creo, ¿verdad? No, pero digamos, utilizando este estilo, el de competición, La competición. en el cual yo gano, pero mi vecino pierde. De poner el carro de uno antes que él. Uno muy peleona, poner el carro del hijo antes que él lo ponga. Exacto. Otra. Hace un hueco para que no lo ponga. Está buena, doña Flor. Nosotros sí tuvimos un problema con eso, chiquilla. Ajá. Y bueno, ahorita... Y vieras que se enojaba la gente porque los vecinos, aquí es una entrada pequeña de poquitas personas, de poquitas casas, digo yo, y resulta que nosotros somos los últimos y nos atravesaban los carros siempre. Y entonces se le hablaba con la persona, con la vecina, se le decía, y no había manera. Entonces un día mi esposo venía y el carro estaba atravesado. Entonces le atravesó el carro, le dejó el carro ahí atravesado. Y viera cómo se enojaron. Se enojaron y después entonces dijeron que no, que iban a quitar el carro, que no sé qué, no sé cuánto. De ahí al final, gracias a Dios, se solucionó el problema. Pero los vecinos a veces no quieren entender. A veces no quieren entender, cuesta mucho. Sí, a veces nos pasa. Doña Gloria, ¿iba a decir algo? Yo, sí, bueno, yo ahí estamos citando el carro, ¿verdad? Pero yo inmediatamente me transporté, no sé qué será, me transporté seguro, a la situación que se está viviendo ahorita en todo el contexto del país con todo lo que está pasando, ¿verdad? Yo me pongo a escuchar la competición entre líderes políticos, ¿verdad? De que el que ganó en esta etapa fue el Carlos Alvarado. Y con las situaciones que se están presentando, han traído conflictos y deterioro de la economía por venir arrastrando situaciones que nunca se solucionaron. Y de pilón nos llegó la pandemia, ¿verdad? Y entonces, como yo digo, Carlos Alvarado, el señor presidente, pues
No, pero ahorita está en un lugar muy, muy difícil. Pero el señor al que le ganó Carlos Alvarado, sí se pone a criticar, sí se pone a decir un montón de cosas, cuando sería lo contrario, dar soluciones, lograr ideas para poder solucionar, ¿verdad? Exacto. Pues Entonces, digamos, bueno, muchísimas gracias por su comentario, y bueno, los que participaron también. Entonces, sí, en este estilo de solución de problemas, lo que se podría hacer es que yo le pongo enfrente de la casa a él mi carro. Entonces, ahí yo estoy ganando y también, no sé, hago el hueco como dijo Manuel en mi casa. Entonces, yo estoy ganando, pero mi vecino está perdiendo. Entonces, ahí como que no es la mejor forma de solucionar los problemas, ¿verdad? Porque en realidad yo estoy creando otro problema y voy a estar enojado toda mi vida con mi vecino, que es mi vecino, entonces de ahí se va a quedar. Entonces, bueno, esta es la forma de solucionar en forma de competición, de que yo estoy compitiendo con mi otra parte. Después tenemos la forma de solucionar los problemas como evasión. ¿Ustedes cómo creerían que se puede solucionar este problema utilizando la evasión? ¿Qué creen? Yo creo que con evasión nunca se soluciona, porque si no hago nada y tampoco el otro hace nada, nunca se va a solucionar el problema de esa manera. Exacto. Siempre va a estar. Ajá, en la evasión el problema nunca se soluciona, como mencionó, es que no, disculpen que no puedo ver sus nombres, entonces no sé quién habla. Julieta. Julieta. Ok, sí, en la evasión yo pierdo y la otra parte pierde, entonces todos perdemos. Entonces esa tampoco es como una buena forma. Entonces sería como yo parqueo mi carro para que él no pueda parquearlo. Pero yo estoy evadiendo el problema porque si algún día yo no pongo mi carro, mi vecino lo va a poner. Claro. Entonces igual ahí se va a quedar el problema y igual vamos a estar enojados. Entonces esa sería como la forma de solucionar el problema utilizando la evasión, que tampoco es como muy recomendable. Okay. Después tenemos la acomodación. ¿Ustedes qué piensan? En la acomodación, yo pierdo y la otra parte gana. ¿Cómo solucionarían el problema si utilizaríamos la acomodación? ¿Qué creen? De algo que nos convenga a los dos. No, digamos, en la acomodación yo pierdo. Yo algo me pasa a mí que yo pierdo, pero la otra persona gana. Y en la acomodación sería dejar que el vecino ponga el carro siempre al lado mío, aunque a mí me esté incomodando, ¿verdad? Pero me resigno, como dice uno, ¿verdad? Bueno, de ni modo que lo ponga ahí, y estoy perdiendo, me está perjudicando a mí, pero me acomodo a no decir nada, ¿verdad? Para no ocasionar problemas. Entonces estoy perdiendo y el ganador siempre va a ser el otro. Exacto, Julieta va por el 100, Julieta, hoy. Qué barbaridad. Exacto, esa era la respuesta, como que me enojo en mi casa, pero no hago nada al respecto y sigo dejando que el vecino ponga el carro enfrente. Entonces, la acomodación tampoco es muy recomendable porque yo me estoy acomodando a la otra persona y estoy como abrazando el conflicto, nada más estoy resignándome, como dijo Julieta, aquí que el conflicto va a estar ahí y pues yo me voy a enojar, pero me voy a enojar ahí en mi casa, voy a estar sentada en mi sillón toda enojada viendo el carro de mi vecino, pero no hago nada al respecto. Entonces, esa tampoco es como una buena forma de solucionar los conflictos. Y la última sería la colaboración. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es una forma para solucionar este conflicto del carro? Con la colaboración, en la cual mi vecino gana, pero yo también gano. ¿Ustedes qué creen? Ponernos de acuerdo, eso es lo que entonces sería. Exacto. ¿La que levantó la mano? Yo. Sí, bueno, a mí me sucede, pero analizando la situación, eventualmente la casa enfrente, bueno, personas muy especiales, nos llevamos muy bien y todo, van a lavar la cochera o así, pues tienen que sacar los dos carros, ¿verdad? Sacan primero uno, después el otro, meten uno y así, ¿verdad? Y simplemente no me los ponen en el portón ni nada, sino que a donde va al ventanal, ¿verdad? Y entonces yo me asomo y digo, mira, está ahí. Sí, al principio como que no me gustaba mucho. Yo decía, pues, ellos pueden sacarlo y correr hacia atrás, que dé el carro a la otra casa o a la posterior.
pero después ya lo dejé y lo ignoré y digo, bueno, la verdad es que mientras no esté en el portón de ingreso, la calle o calzada es pública, ¿verdad? Entonces, así que en eso no me afecta, simplemente vean si están lavando, están limpiando y pasó, ¿verdad? Así que no, es una cuestión de colaborar. Igual, digamos, cuando venían de visita mis hermanas, porque recuerden que ahora todo está suspendido, igual se iban a colocar, mientras no le distorsionaran el portón, colocarse al frente, ahí 2 carros, o uno acá y allá otros 2, y resulta que nunca les dijeron nada. Así que mientras no estén en el portón principal, no hay problema, ¿verdad? Así es que es como una colaboración. Exacto, sí, también uno tiene que tener un poquito de flexibilidad, ¿verdad? Porque a veces estamos como muy así y pues sí, a veces uno ocupa de alguien y a veces la otra persona ocupa de uno, entonces también es muy importante. Y pues sí, la colaboración también podría ser preguntarle a mi vecino que por qué ponen los viernes los carros ahí. Tal vez tenga una razón válida y tal vez podamos llegar a un acuerdo de que si, mira, yo ocupo sacar mi carro tal vez hasta ahora, entonces me lo puedes quitar. Yo le permito que ponga su carro enfrente de mi casa, pero hasta ahora ya ocupo que lo quite. O al rato mi vecino pone el carro ahí los viernes porque va a visitar a la mamá o algo así. Entonces es muy importante porque uno no sabe por qué ponen el carro ahí, o a veces uno piensa que nada más ponen el carro al frente de la casa de uno para joderle la vida a uno. Y uno se enoja solo, ¿verdad? Y uno está en la casa enojado solo, pero uno nunca sabe realmente cuál es la razón. Entonces yo creo que es muy importante esto que mencionaron al puro inicio de la comunicación, de preguntarle a mi vecino como, mira, es que usted siempre pone los viernes ahí, pero yo a veces ocupo salir, no sé, a las 6 y no puedo salir porque su carro está ahí. ¿Será que a las 6 me puede quitar el carro? Entonces, ya si el vecino dice que no, pues ahí ya sí sería un problema más grande y ya no sería como de nuestra parte. Pero por lo menos estamos intentando llegar a ese acuerdo de colaboración. Sí, el que levantó la mano. No, lo que iba a agregar es que veo que este principio, digamos, cuando hablamos de colaboración, también tiene mucho que ver con el no asumir. Es decir, cuando uno asume, muchas veces uno puede enojarse, o sea, uno puede enojarse y cuando uno pregunta, como usted dice, puede darse cuenta que puede que haya una razón más allá, como que tú eres algún familiar o una cosa así, y por eso deja el carro. Entonces, ahí es donde entra también la empatía. Entonces, muchas veces es mejor averiguar y comunicar o sea, juntando todo esto para llegar a una solución, tal vez donde uno entiende y uno dice, bueno, tal vez me molesta, pero entiendo por qué lo hace, entonces, la verdad, tal vez ya no me molesta tanto. A diferencia, si uno asume, me está jodiendo la vida, por ejemplo. Exacto, eso es súper importante y aplica como en todos los ámbitos de nuestras vidas, con amigos, con vecinos, con familiares, con En el todos. trabajo. En el trabajo, sí, muy importante, porque a veces uno asume y se crea un conflicto cuando en realidad no existe ese conflicto, pero uno se lo creó en la mente y a veces tenemos demasiada creatividad y nos inventamos más de la cuenta, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante eso que mencionaba el compañero. Doña Gloria, ¿tiene la mano levantada? Sí, yo pienso que cuando uno habla para solucionar las situaciones, pues es con respeto, las cosas se pueden arreglar, para no quedar molestos, para no quedar bravos y entrar en un mutuo diálogo, ¿verdad? Para entender que no me gusta esto, o en fin, ponerlos de acuerdo. Esa es mi opinión, me imagino yo, ¿verdad? Sí, exacto. Ahí mencionó algo sumamente importante, que es el respeto, porque nada hacemos ir a hablar, pensar que estamos haciendo una colaboración e ir a hablar con nuestro vecino, pero llegamos todos enojados y llegamos, es que usted, ¿por qué pone el carro los viernes ahí al frente de mi casa? Entonces mi vecino también va a estar así como con las manos de frente, como le dicen, entonces no vamos a llegar a nada. Entonces es muy importante eso que mencionó doña Gloria, del respeto y bueno, la empatía que también se mencionó por ahí. Ok, bueno, otra forma, otros pasos como para la resolución de conflictos que usualmente se menciona en la literatura son estos 6. Entonces, el primero es identificar el problema, porque a veces queremos solucionar algo, pero realmente no sabemos qué es lo que queremos solucionar. Entonces, es muy importante identificar el problema y después describirlo, describir absolutamente todo. ¿Qué pasa? ¿Cuándo pasa? ¿Qué siento yo? ¿Por qué me molesta?
cuál es el problema en sí, describirlo todo, así como que si usted se lo estuviera explicando a alguien que no conoce, porque eso nos va a ayudar a entender mejor el problema o el conflicto. Después de que ya sabemos y tenemos claridad de lo que estamos enfrentando y del problema que tenemos, vamos a analizar sus causas, porque a veces la causa puede que uno mismo sea el que la está haciendo y uno ni se da cuenta. Entonces es muy importante analizar todas las causas posibles que a usted se le puedan ocurrir que está ocasionando este problema. Después de que usted ya tiene como la causa que usted cree que es la principal o que es la que más puede generar ese conflicto, usted tiene que apuntar así, agarrar un papel y un lápiz y apuntar todas las posibles opciones que se le ocurran para solucionar el problema, así cualquiera. No hay malas respuestas en esta parte. Usted escribe o puede ser en el celular o en la mente, en lo que quiera, todas las posibles opciones que a usted se le ocurran para solucionar ese determinado problema que usted ya había identificado previamente. Después de que usted ya puso todas las opciones, tiene que calificarlas. Usted tiene que decir como, bueno, esta opción de solución de problemas tiene un 10, pero esta tal vez un 4 porque no es tan buena en realidad, o porque es más difícil de poner en práctica, o así. Y luego ya usted va a llegar como a una jerarquización de esas opciones para solucionar el problema. Entonces ahí es cuando usted dice como, mira, esta es la mejor forma de solucionarlo, creo yo. Y entonces ya sería como el quinto paso. Sería decidir cuál sería la posible opción para solucionarlo y lo importante, ponerlo en práctica. Porque si no, nos va a pasar como en la reflexión de que nos pasamos quejando, pero no hacemos nada al respecto para solucionarlo. Entonces ya lo ponemos en práctica, nuestra solución que se nos ocurrió en el paso 4, y después de que ya lo ponemos en práctica, tenemos que evaluar cómo lo hicimos, si se solucionó el problema, o si no se solucionó tanto, o si todavía le falta, y ver cómo podemos mejorar esa solución, ya sea para el mismo conflicto o para un conflicto en el futuro. Porque siempre tenemos la opción de aprender, y el aprendizaje es sumamente importante, porque así vamos a tener más herramientas para solucionar futuros conflictos. Entonces es muy importante estos pasos y los pueden ayudar como para tener un orden, porque a veces uno quiere solucionar un problema, pero uno no sabe ni por dónde empezar. Entonces es muy importante identificar el problema, describirlo para conocer qué es lo que queremos solucionar, después analizar cuáles son las causas, tal vez sea yo, tal vez sea el vecino, tal vez somos los dos, y ver como cuáles opciones están disponibles o que son útiles, que tienen como potencial para solucionar este problema, calificarlas, saber cuál será la mejor o cuál no tanto, luego ponerlo en práctica y luego evaluar cómo lo hice. ¿Será que me faltó estar más tranquilo cuando hablé con mi vecino? ¿Será que la perdí y me enojé demasiado? ¿Será que más bien no hice nada al respecto? Y ver cómo lo puedo mejorar para la próxima vez o ese mismo conflicto. Entonces, esos serían como los 6 pasos para la resolución de conflictos. No sé si tienen alguna duda o algo. Doña Gloria, sí. ¿Nora? Tiene la mano levantada, creo. No. No. Ah, bueno, eso es lo que había la vez pasada. Ok, bueno, entonces continuamos. Ahora bien, les vengo a hablar un poquito también sobre las estrategias de afrontamiento. Y las estrategias de afrontamiento, así como el concepto general, son estrategias cognitivas, que es como más tipo del cerebro, y conductuales. Conductuales se refiere como a nuestras acciones, que se utilizan para gestionar demandas internas o externas. A esto me refiero a que puede que sean dentro de nosotros, o puede que sea con otras personas, o un conflicto con el ambiente o con las cosas externas, que sean percibidas como excesivas para los recursos del individuo. Entonces, básicamente las estrategias de afrontamiento son como herramientas que tenemos para intentar solucionar o darles un mejor afrontamiento a las demandas o los conflictos tanto internos que tenemos como dentro de nosotros, con nosotros mismos, como los que tenemos con otras personas o con alguna situación en particular que tal vez vemos un poco difíciles y que no son tan agradables para nosotros. Entonces, las estrategias de afrontamiento no es solo como la resolución del problema,
sino también como la capacidad de nosotros de gestionar nuestras emociones y el estrés delante de la situación o el problema que tenemos. Entonces las estrategias de afrontamiento son como la resolución de conflictos, pero también agregándole esta parte de cómo controlamos o cómo mantenemos nuestras emociones y el estrés delante de este conflicto. ¿Será que nos enojamos demasiado y más bien le pegamos a nuestro vecino porque ya no pudimos controlar nuestras emociones? O que más bien nos controlamos y les hablamos con un tono de respeto e intentamos solucionar lo mejor que pudimos el conflicto. Y pues sí, entonces esas son como las estrategias de... Mi nombre es Eugenia ¿Podría? ¿Sí? Podría decir que las estrategias de afrontamiento sería como pregunto, sería como los mecanismos que tenemos internos y externos para tratar de solucionar el problema. Correcto, doña Julieta. Está perfecto, así Sí. como lo dice. Sí, ahorita vamos a ver más como ejemplos de cuáles son y así. Pero en general hay como dos formas de estrategias de afrontamiento, que son como las que son dirigidas específicamente al problema y las que son como más dirigidas a la emoción y se pueden como mezclar igual. Entonces, digamos, las dirigidas al problema son las que son como orientadas a modificar o a solucionar ese problema que tenemos para que no sea una amenaza a la persona. A esto me refiero a que ya no nos sea un conflicto a nosotros, a que ya no nos produzca esas emociones tal vez no tan positivas. Entonces esa sería como dirigida al problema. Y luego también tenemos las que son dirigidas a la emoción, que son como las orientadas a disminuir la respuesta emocional negativa hacia una situación estresante o hacia un conflicto. Entonces esas estrategias tratan de que nosotros mantengamos la calma cuando estemos intentando solucionar ese conflicto. Okay. Entonces, aquí les traje un verdadero y falso. Vamos a ver qué piensan ustedes con estos verdadero y falso y vamos a ir metiéndonos más como en el tema. Ok, la primera dice así: si busco apoyo, ¿estoy evadiendo el conflicto? ¿Ustedes qué creen? ¿Que es verdadero o falso? Digamos que si yo tengo un conflicto, pero yo busco apoyo en otra persona o algo así, en realidad yo estoy evadiendo el conflicto porque no lo estoy afrontando yo sola. ¿Ustedes qué creen? Falso. Yo digo que es falso. Es falso. Disculpen, no sé qué pasó ahí. Ok, ¿qué estaba diciendo doña Julieta? Doña Flor era la que estaba hablando. Falso para mí. ¿Y por qué? Pero tienen que argumentar más. Si Falso no, pasa porque digo yo que yo estoy buscando un apoyo en alguien, digamos, a veces como para que me sea un testigo, de que tal vez la persona del día de mañana no diga que yo lo ofendí o hice una cosa diferente o le hice algo raro, digamos a él, sino como un testigo que me sirva de apoyo para que vea cómo le estoy tratando yo de hablar a la persona. Entonces para mí eso sería falso, por eso lo digo así. No sé, pienso yo. ¿Quién más? Es que yo digo que también el que busque apoyo, eso permite que también otra persona me pueda ayudar inclusive. Por ejemplo, vea, yo le voy a contar una experiencia. Una vez yo tenía un problema de aguas, como se me filtraban aguas de un vecino. Y mi vecino había hecho de todo para solucionar el problema y el problema seguía, ¿verdad? Entonces yo le hice una consulta a un hijo mío y un hijo mío me dice, vean, yo creo que lo que debería de hacer el vecino es esto y esto y esto. Bueno, ya, yo fui y le dije al vecino, el vecino hizo lo que a mí me sugirieron y el problema de filtración de agua se terminó, ¿verdad? Entonces uno busca apoyo en otras personas que tal vez tengan un poco más de conocimiento en algunas áreas de la construcción o de, qué sé yo, de estudios, si fuera para los que están estudiando, ¿verdad? Pero el hecho de que uno busque apoyo no quiere decir que esté evadiendo el conflicto, ¿verdad? Y es para ver la opinión de otras personas y llegar llegar a alcanzar el objetivo que uno está buscando. Exacto, muy bien, doña Julieta.
y doña Flor, perfecto las respuestas. Ay. Entonces, sí, ustedes tenían razón. Esa anterior es falsa, o sea, es falso. Ay, Dios. Es falso que si yo busco apoyo estoy evadiendo el conflicto. Eso no es verdad. Porque, como mencionó doña Julieta, pues somos seres humanos y no somos así superpoderosos y no tenemos conocimiento en todo. O bueno, no sé si ustedes lo tendrán, pero yo por lo menos no. Entonces, a veces no podemos solos, a veces ocupamos ayuda de alguien más. Y esta persona puede ser como un apoyo profesional o un apoyo social, como mencionó Julieta, que a veces hablamos con unos amigos y pues ellos tienen una idea diferente a la de nosotros, como una perspectiva nueva. Entonces, eso es una excelente estrategia de afrontamiento, porque así puede que se solucione el problema más fácil, porque yo voy a tener una recomendación, ya sea de un profesional en el área, y este puede ser como, también a veces ocupamos como de ayuda psicológica o algún profesional en temas de salud mental, porque a veces no podemos solos, y está bien, está súper bien buscar ayuda, y está bien decir como, mira, yo tal vez no sea capaz de resolver este problema por mí misma, entonces voy a buscar ayuda, y siento que esa decisión es como muy importante porque estamos siendo como humildes, estamos aceptando de que no podemos con todo y eso nos va a ayudar a afrontar ese problema de una mejor forma. Okay. Vamos con la siguiente entonces. Bueno, y entonces aquí les traje como algunas estrategias de afrontamiento, que sería la búsqueda de alternativas, el control emocional. No sé, si a veces yo la pierdo muy fácil, entonces intentar buscar como, no sé, algún taller o hablar con un psicóloga o un psicólogo para que me ayuden a tener como un mejor control de mis propias emociones, porque como se mencionó anteriormente, las emociones cumplen un rol súper importante en todo. Entonces, si no sabemos cómo identificar nuestras propias emociones o si no podemos identificar qué es lo que estalla cuando mi vecino me habla, entonces no voy a ser capaz de solucionar ese conflicto. También la expresión emocional, porque eso va muy relacionado con la comunicación, porque a veces estamos hablando muy fuerte o muy grosero y uno ni se da cuenta, entonces tenemos que aprender como a expresarnos de una buena forma, de una forma asertiva, en la cual la otra persona no se sienta como amenazado por mi persona, porque eso lo único que va a hacer es de que la otra persona se ponga un escudo y no quiera hablar conmigo, no quiera dialogar conmigo. Entonces es muy importante hacernos también ese autoexamen, como cómo estoy yo hablando con la otra persona cuando yo quiero solucionar un conflicto. ¿Será que voy de una posición que quiero ganar y que quiero que la otra persona sufra? ¿O que voy más en un tono más de respeto, de intentar ser colaborativo con la otra persona? Entonces es muy importante autoanalizarnos y ver cómo estamos expresando lo que queremos comunicar a la otra persona. Después está como la reevaluación positiva, que es esto como que si lo hice bien, si no lo hice bien, cómo lo puedo mejorar. La búsqueda de apoyo profesional, que es lo que hablábamos, que bueno, en el caso de Julieta también podría ser como ir a preguntarle a algún profesional del tema de cómo puedo solucionar esto yo, o cómo puede solucionar mi vecino. Y pues eso también es muy importante, saber cuál es nuestro límite en nuestro conocimiento y buscar un apoyo de otra persona. La religión también se ha visto, la espiritualidad, si no lo queremos ver como religión, también podría ser una estrategia de afrontamiento muy importante y bueno, en este país pues también se utiliza bastante, entonces no tiene menos mérito que las otras. Y bueno, esas son como algunas, ahorita vamos otras. Bueno, esta es la otra pregunta. Afrontar una situación significa hacerlo de la forma correcta. O sea, que si yo afronto una situación, siempre lo voy a hacer bien. ¿Ustedes qué creen? Una buena teoría debería ser de forma correcta, ¿verdad? Pero debería. Ok, sí. A veces sí, a veces no, digo yo, dependiendo, ¿verdad? A veces... Yo pienso que no siempre se afronta de manera correcta. Habría que analizar muy bien la situación. Sí. Ok, sí, muy bien sus respuestas. Entonces vamos a ver. Entonces, bueno, esa es falsa, porque no siempre afrontamos bien las cosas. A veces
hay unas estrategias, hay estrategias de afrontamiento funcionales y otras disfuncionales. Y no es como que se puedan catalogar, no es como que que el diálogo siempre va a ser funcional, sino que va a depender mucho de la situación y del conflicto en sí, porque cada conflicto pues se soluciona de formas diferentes y no se puede decir como que esta situación, digamos, puede que yo tenga un conflicto y yo la solucione de tal manera, pero usted tiene otro conflicto y usted lo intenta solucionar como yo lo solucioné, pero a veces tal vez a usted no le funcione esa forma de solucionar conflictos. ¿Por qué? Porque, bueno, uno, somos personas diferentes, dos, el conflicto es diferente, tres, el estado o la situación pues también va a ser diferente, entonces no podemos hacer como copiar y pegar la forma de resolución de conflictos de otra persona, sino que tenemos que analizar, ¿será que esta situación, digo, esta forma de solucionar el conflicto en mi conflicto me ayudará? O tal vez no tanto. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, como que las estrategias de afrontamiento en algunos lugares puede que sean funcionales, pero en los otros pueden que no sean tan funcionales. Entonces es muy importante hacer ese análisis y no solo ir a ciegas y usar la misma forma de solucionar los conflictos para todos nuestros conflictos, porque a veces no funcionan. Aquí también otras formas de afrontar los conflictos podrían ser el conformismo, que ya lo hablamos un poquito, la evitación emocional, la reacción agresiva, la evitación cognitiva, y todas estas también son estrategias de afrontamiento. Sin embargo, usualmente, en la mayoría de los casos, no son la mejor forma de solucionar los conflictos. Entonces, por eso no es como, porque alguien podría decir como, esta persona me cae mal y me hace conflictos en mi trabajo, entonces voy y le pego y no sé, le quebré el brazo, entonces terminó en el hospital. Entonces yo ya solucioné el conflicto y yo ya no tengo más un compañero que no me agrada, pero no fue la forma, ¿verdad? Bueno, espero que ustedes también piensen que no es la mejor forma de solucionar ese conflicto. Entonces, por eso no podemos generalizar y decir que todas las formas de solucionar los conflictos o de afrontar son buenas. ¿Ok? Entonces, estas son como otras formas. Después tenemos esta. Es bueno usar la misma estrategia de afrontamiento. Bueno, ahí más o menos se la soplé antes, pero ¿ustedes qué piensan? Yo pienso que no, porque no siempre los conflictos son similares, ¿verdad? Depende del grado de ese conflicto, entonces así es la forma de afrontarlo, ¿ah? Exacto, muy bien. Pablo, adelante. Sí, no, en la misma línea, que cuando uno está ante una situación específica, uno tiene que adecuarse al caso concreto, como decimos en derecho. Que ver todo de acuerdo al caso concreto y no específicamente de una forma genérica, porque no hay una sola solución para todo. Uno tiene que ver las circunstancias, uno tiene que tomar en cuenta sentimientos, cómo le afecta a uno, cómo le afecta a la otra persona y sobre todo ser empático. Exacto, súper importante eso que nos comentaba Pablo y doña Silvi también. Entonces, sí, bueno, entonces, bueno, esa era falsa también, ¿verdad? Aquí les explico que para tener un buen afrontamiento se necesita flexibilidad en el uso de las estrategias. No siempre usamos la misma, ocupamos como ser un poco flexibles. Quizás somos mejor en algunas que en otras. Quizás para nosotros es más fácil usar una estrategia que usar otras, pero por eso es muy importante esa flexibilidad de intentar de adecuarnos a las estrategias y según el contexto. Al contexto. A veces no, o a veces puede que usemos la misma, pero la estamos como modificando un poquito para adecuarla al contexto. Pues la otra es, las estrategias de afrontamiento van a depender de los recursos que las personas tengan. ¿Ustedes qué creen? ¿O eso no influye? Dani, ¿se le ve diferencia? Puede ser falso, pero a veces dependiendo de cómo sea con el pleito con una persona, a veces dependiendo de los recursos, gana una persona con más recursos. Yo pienso que es verdadera. Entonces sí. Sí pienso. Para mí es verdadera. Sí. Sí. Y tal vez no recursos económicos, sino recursos de hacerle un cuco guacha a la otra persona. Ok, bueno, pues tenían razón. Ay,
es verdadera, porque no... ay, porque es verdad que el afrontamiento depende mucho de los recursos de que, y como dice don Manuel, no siempre es económicamente, porque cada persona tiene un pasado y vive una realidad actual diferente a la de nosotros. Entonces, esos recursos van a venir desde ahí. Como que si yo en el pasado tuve problemas mucho de conflictos o de agresividad, entonces es muy probable que la estrategia de afrontamiento que yo utilice sea como agresivo, porque es lo que he aprendido. Entonces es como mis recursos que yo tengo ahorita. Tal vez nadie me ha enseñado de que esa no es la mejor forma de afrontar el problema y que tal vez dialogando es otra forma. Entonces ese es mi recurso, entonces uno hace lo que tiene, lo que puede con lo que tiene. Entonces es muy importante entender eso. Y creo que esto se une mucho con lo de la empatía que mencionaba Pablo, que a veces creemos que todos vivieron lo mismo que nosotros. Todos tienen una realidad actual igual que la de nosotros, cuando en realidad es súper diferente. Y eso también es en las dos vías, porque a veces la otra persona no entiende nuestro pasado, porque no lo conoce. Entonces es muy importante tener eso presente para la hora de dialogar o la hora de buscar soluciones para el problema. Y bueno, ahí pues también como que tanto económica como socialmente o emocionalmente. Todos esos son recursos, o alguna persona puede tener más recursos económicos, entonces puede acudir a un profesional que conozca más acerca del tema, entonces pues va a tener tal vez un mejor afrontamiento a este problema porque tiene más recursos económicos o sociales, que tienen como más apoyo de la familia o de los amigos o de algún ser querido, entonces puede afrontar mejor ese problema. O emocionales, como mencionamos, de que tal vez yo tengo un mejor control de mis emociones que la otra persona, entonces puede que yo tenga mejores herramientas para solucionar ese conflicto que la otra persona. Entonces es muy importante conocer esto porque así podemos tener una mejor comprensión de las situaciones y saber que la otra persona tal vez no tenga los mismos recursos que yo y que yo no tengo los mismos recursos que la otra persona. Y así podemos tener más empatía y buscar una solución en la cual yo gane, pero usted también gane. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna duda acerca de lo que hemos hablado? No. Ok, perfecto. Pamela, dígame. Hay un caso de la vida real que me pasó a mí. Antes a mí me gustaba tener muchas mascotas. Tener mascotas, tenía 2 perros y se murieron. Entonces dice mi esposa, ya perros no. Ya perros no. Pero viene mi hijo y se tenía que cambiar de casa. Y lo primero que le dijeron, usted no puede traer perros. Entonces, mi hijo habló conmigo y le dijo, no, le hable coco a su mamá, a ver qué dice. Y se autoriza que yo le cuide el perro, se lo cuido. Entonces ya ella le dijo que sí. Pero yo no me había dado cuenta que había causado un conflicto a nivel de vecinos. Ay, sí. ¿Ve? Que el perro aullaba mucho, que lloraba, que allá, que esto y que el otro. Entonces vino una vecina y le contó al muchacho de allá afuera. Dice, uy, ¿qué tiraba con el perro de don Manuel? Digo, no, el perro que tiene don Manuel, porque yo no soy perro. Que cómo llora. Y le dice el muchacho, pero es que era un muchacho que conocía perros. Le dice, no se preocupe, una semana y el perro se adapta, porque está extrañando a su antiguo dueño. Y de verdad. Y después ya él me llamó y me contó, me dice, mira, ese perro, y ya me vieron con él afuera, y me dice, ¿qué perro más bonito? Dice, no es un perro agresivo. Le digo, yo no, ese es un perro no es de cuido, es de compañía, es un labrador. Le digo, no, hombre, este es un manso que le digo, ve a un ladrón y le abre la puerta, más bien. Y se tranquilizaron los vecinos de ese lado. Ah, pues comenzó el de abajo. Pero me llamó como a las 6 de la mañana. Don Manuel, hágame el favor, a ver, ¿qué hace con ese perro? Porque lo tiene que callar, porque yo tengo que entrar a las 6 de la mañana y aquí que ella dice que lo otro. Y ¿qué le pasa? Hágame el favor. Hágame el favor, no. Cállese el perro a ver cómo pueda. Entonces yo lo paso. Él dormía en la cochera para que me cuidara al frente. Claro, el vecino de abajo tenía otros perrillos. Entonces cuando pasaba un desconocido de abajo, él ladraba. Entonces ya el otro lo esperaba y le ladraba aquí. Claro, se hizo un conflicto. Y esa vez estaba lloviendo y le digo a mi esposa, pero ¿qué culpa tengo yo que no se pueda dormir y que esté en el puro cuarto?
Y el perro tiene derecho a no mojarse porque está lloviendo. Pero yo para evitar problemas, lo metí. Ah, pues después, los vecinos que empezaron a clarear, el hermano llevó un perro. El perro quedaba solo y quedaba enredado y esa ayudadera. Digo yo, al que no quiere caldo, le tocan dos sopas. Y por eso a veces uno causa problemas sin querer queriendo. Y uno también, como dice usted, tiene que ser flexibles. Los vecinos de abajo se le casaba una hija, de ahí había la despedida, la serenata de aquí. Pero ellos tenían un roce. Entonces, a las 10 de la noche llamaron a la policía, porque a las 10 de la noche se acababa la serenata. Y le digo yo a Tina, pues, pero eso es incomprensible de Álvaro, porque él tiene que ser flexible. Es por un matrimonio y están en la felicidad que se le casa la hija y era la única hija y se iba a casar. Y llamó a la policía. Despuésito viene el cumpleaños de doña Tina. Y yo le tenía una sorpresa. Y venían mariachis. Entonces ya ahí hubo una asociación entre mis hijos y mis nietos. Y le decía yo a mi hijo, ay, ¿cómo arreglo la casa para que mi esposa no se dé cuenta? Y cuando me dice, papi, usted es bueno para hacer cosas de que se siente enfermo. Dígale a mami que verdad, comenzó yo cada rato para el servicio, para ir. No va a poder ir a misa conmigo. Le digo, no, yo no voy. Y estaban mis dos nietos. Le digo, no, nada más, llévese el chiquitillo y me deja el grande. Porque el grande me iba a ayudar a pasar las sillas y todo. Pero el chiquitillo también sabía. Le digo, ¿a usted se le ocurre decirle a la abuelita que...? Y ya me dice, uy, papi, ¿le va a traer mariachi? Le digo, sí. Le digo, pero tiene que llegar temprano. Y ya yo hablé con el mariachi para que llegara temprano. Le digo, es que el vecino es bien incómodo. Me dice, no, pues está fácil. No tiene tequila. Le metemos unos tequilazos y cuando lo veo gritando. Pero no, uno muchas veces tiene que comprender a la persona que son, no sé, como delicados y a ellos no se les puede alterar el ritmo normal de vida. Pero son situaciones especiales. Ya yo hablando con la esposa de él y ellos, dice, uy, seguro alguien está cumpliendo años donde doña Tina seguro está cumpliendo años. Y yo, sí, y eran los 65 años, ¿verdad? Entonces había que celebrarlo. Y le digo yo, no, hombre, nosotros estábamos pensando por el mariachi que iba a hacer bulla. Me dice, no se preocupe. Por haber sido ustedes, nosotros lo hubiéramos pasado por alto. Le digo, es que esos son los problemas cuando se habla, se llevan piques los vecinos. Porque ya él me había reclamado por el perro, pero yo hubiera salido y lo enfrento y le digo yo, no, el perro se queda ahí. No es problema mío que él entre a las 5:30 de la mañana. Y ahora estamos teniendo otro problema, pero ya lo estoy aguantando. Que a las 5:30 en punto suena la alarma del carro. Pero son todos los días menos domingos. Y le digo, ay, qué barbaridad con Álvaro, pero ahí no, tienen que salir temprano a trabajar, de ahí uno es consciente. Pues ya ahora hasta los sábados. No. Y le digo yo, o domingos, y digo, no, al menos le voy a decir a Florester, porque los que más le lavan el coco al hombre es la esposa. Tienen como más suspicacia. Como yo, si no es, como si no lo voy a comer. Entonces, como que la mujer es más condescendiente y le conoce a uno las debilidades y sabe cómo meterse. Pero yo a Tina Cuñana, a veces uno se complica las cosas. Sí, pero pues, si les da tiempo, ahí solitas ya el otro tal vez va haciendo caso o se va reflexionando. Pero aunque sea así, hay problemas, pero cuando se ha sentido la falta de alguien o un apoyo moral, son muy buenos. Es muy unido el barrio, el sector. Pero hay días que se sale de control. No son, ya, si fueran todos los días, sí. Entonces tiene que ser uno, ahí viene la empatía, ¿verdad? Y la negociación. Pues bueno, muchísimas gracias por compartir, don Manuel, y pues sí, todo lo que dijo tiene razón. Y ahí yo para recalcar eso muy importante que usted dijo, como
también ponerse en los zapatos de los demás, que a veces es medio difícil, pero creo que es como una actividad que todos deberíamos de poner en práctica, porque imagínense qué bonito sería si todos ponemos en práctica eso. Entonces, la persona con la que trabajo se pone en mis zapatos, o en la que yo me pongo los zapatos de mi amigo, o así. Entonces podemos tener una mejor comprensión de la situación que está viviendo cada persona, porque como ahí dicen, nadie sabe la cruz con la que carga la otra persona. Entonces es muy importante eso para o sea, tenerlo presente para la resolución de conflictos, y también intentar ser más flexibles, como decía don Manuel, como que si el perro del vecino estaba ladrando, como intentar, yo sé que es molesto, a nadie le gusta, pero pues es un ratico y unas semanas, y como dice, a mí también me pasaba con mi perro, ladraba un montón, y ya pasa. Entonces estar un poquito más flexibles, porque en este mundo como que todo el mundo anda con las garras así, como que quiere atacar. Entonces, si nosotros podemos ser como esa herramienta para el cambio, pues genial. Yo sé que a veces no es tan fácil, pero es como una práctica que sería súper bueno que la pongamos de práctica, valga la redundancia, todos los días. Esta frase como para ir cerrando, igual si tienen alguna duda, algo así, o quieren que repase algo, pues me dicen. Que dice, no crecemos cuando las cosas se vuelven fáciles, lo hacemos cuando afrontamos nuestros desafíos. Y aquí podemos ver la plantita, que a veces tenemos un conflicto y nos quedamos ahí como, ya tengo una piedra encima mío, entonces ya no puedo crecer, pero la idea es buscar esa solución e irse como por el lado y crecer y ser más fuerte al resolver ese conflicto. Entonces no sé si tienen algún comentario acerca de esta frase. Y si no, pues vamos. ¿Qué creen? ¿Ustedes creen que cuando uno resuelve un conflicto, y puede ser igual, hemos hablado mucho de conflictos con otras personas, pero como mencionaron al inicio, también puede ser un conflicto con uno mismo, o un problema que uno ha guardado con uno mismo, y pues cuando ya se afronta ese problema, uno como que se libera, y uno puede tener un mejor afrontamiento de nuestros próximos desafíos, y pues también vamos a crecer como personas al saber que lo logramos, como que logramos resolver ese conflicto que tal vez teníamos guardado ahí adentro de nuestro corazón, y ya lo pudimos sacar. Entonces también eso es como muy importante, ver si tenemos algún conflicto con nosotros mismos, porque no siempre son como con los demás. Sí, si uno enfrenta los desafíos, no aprende nadie. No todo es color de rosa. Ahí está el micrófono. No aprende uno. Hay tantos desafíos que pasa uno en todo su trayecto de la vida. Sí, correcto. Y de ahí es como crece uno. Ok, entonces ahora me gustaría que me comenten qué se llevan de lo que hemos aprendido hoy, como una frase, una palabra. Así es como un pequeño resumen de qué entendieron o qué se llevan. Puede ser algo pequeño o puede ser alguna idea. Para mí tolerancia. La tolerancia, ¿verdad? Muchas veces en un conflicto. Ser tolerables con los demás. Y creo que eso a veces nos falta como a todos, una pizquita más de ser tolerantes, ¿verdad? Como que a veces algún pequeño cosito y nos molestamos un montón y hacemos un súper conflicto, cuando en realidad era algo un poco pequeño. Y creo que doña Flor lo mencionaba al inicio, que a veces solo vemos el punto negro en la hoja blanca. Entonces es muy importante también tener tolerancia. Bueno, también poner un límite, porque no podemos tolerar todo en la vida también, pero sí, es muy importante la tolerancia. ¿Y más? Bueno, yo quiero agradecerle. Yo soy mediadora y conciliadora certificada y he aprendido mucho de la charla, aún así de hoy. A nosotros pues nos enseñan, como somos un tercero neutral, ¿verdad? El mediador o conciliador, a validar las posiciones y los puntos de cada parte, ¿verdad? Todos en equidad. Y ahora que usted lo trató aquí, digamos, en esta presentación, en esta charla, lo logramos hacer como, bueno, en mi caso, como de una manera más personal, ¿verdad? No desde la persona que está en medio de dos personas
con un conflicto, tratando de ayudarles a que solucionen pues el tema X, sino viéndolo desde el punto de vista en que puedo estar, yo incluso me incluyo, ¿verdad? En algún conflicto, por eso al inicio decía que puede ser personal o puede ser de varios o colectivos, ¿verdad? Hay muchos tipos de conflictos, pero a manera personal, como hemos desarrollado aquí en la actividad con usted, pienso que es lo que nos cuesta más, es lo que genera como más inseguridad o más, hay más retos, ¿verdad? Porque pues cuando uno está manejando conflictos de terceros, uno no debe identificarse con ninguna emoción de las partes, ¿verdad? Pero al trabajarlo interiormente, salen muchas cosillas que le agradezco porque hemos aprendido acá y son muy valiosas. Muchísimas gracias por el comentario, Tamara, y pues tiene toda la razón, como que a veces la validación es muy importante, y no solo cuando estamos de intermediarios en un problema de otras personas, sino también con nosotros mismos. A veces no nos validamos lo que sentimos en el conflicto que sea, ya sea con uno mismo o con la otra persona, y pues eso también crea otro conflicto con uno mismo. Entonces ahora van a tener dos conflictos en vez de uno. Entonces es muy importante eso que mencionan, la validación. Muchísimas gracias por el comentario y también pues por las palabras que dijo. ¿Alguien que... La aceptación también es muy buena. Saber aceptar las cosas de la otra persona, como dijo usted, ponerse los zapatos del otro. Y eso le enseña a uno y le da mucha paz. A veces cuando logramos ponernos en los zapatos del otro, como que es una llave que nos permite abrir la puerta y entender mejor la situación. Como que es como si uno está jugando un videojuego y pasar a otro mundo, como que nos abren los ojos cuando podemos, cuando tenemos esa capacidad de ponernos en los zapatos de los demás. Y no solo nos va a servir como para la resolución de conflictos, sino como para toda nuestra vida. Ponernos en los zapatos de los demás es una actividad muy beneficiosa para cualquier aspecto. Entonces, muy importante, menor. ¿Ahí más? Claire, sí, adelante. Claire, buenas tardes. Muy agradecida con la charla, realmente muy interesante, y tal vez es temas que uno a veces pasa desapercibido. Yo lo que sí creo es que en la resolución de conflictos yo siempre tengo que ser parte de la solución y no parte del problema. Ese es mi comentario. Muy importante, doña Claire, creo que era. Claire. Disculpe. Sí, parte de la solución, eso es súper importante, porque a veces también tenemos un conflicto y lo único que hacemos es sentarnos con brazos cruzados y hablar del conflicto y empeorarlo y echar carbón, como dicen. Y ahí más bien estamos siendo parte del conflicto y estamos agravando el conflicto, que puede que empiece pequeño, pero a nosotros ya... Y puede que uno le eche carbón a otra persona para que el conflicto se haga más grande, o uno mismo se echa carbón a uno mismo, ¿verdad? Uno tiene mucha... Sí, así es. Se carbonea solo. Ajá, exacto. Sí, también hay que estar muy atentos a lo que uno se dice a uno mismo, porque a veces ponemos atención a lo que le decimos a los demás, pero no a lo que nos decimos a nosotros mismos, y eso también es súper muy importante, es un comentario de ser parte de la solución y no del problema. ¿Alguien más? Pame, aquí te leo. Odette, me parece. Creo que era otro nombre, pero entonces dice que ella lo ve en su persona por la situación de conflicto en la que está viviendo, pero hoy aprendió que entender que hay que buscar una solución, aunque sea difícil. Lo cual me parece como súper, súper bien. Y muy importante. Nada más ahí de paso, como
lo que yo me llevo, digamos, o lo que hoy me gustó mucho, es como esta parte de los recursos, ¿verdad? El saber los recursos que yo tengo. Hoy aprendimos recursos de resolución de problemas, a veces tenemos recursos de cómo cuidar de mi salud o de cómo afrontar cuando estoy triste o mis emociones. Entonces, me parece como una herramienta súper linda la de hoy y tener ese recurso. Ahí me disculpo, previo, porque no sé por qué no puedo ver el chat, entonces no puedo ver lo que ustedes ponen, pero sí es muy importante lo que dijo Odette, de buscar la solución aunque sea difícil, porque a veces pues no vemos como que es un problema o un conflicto medio difícil y solo porque es difícil, entonces nos sentamos ahí, pensamos que no podemos hacer nada al respecto y pues evadimos el conflicto, como lo vimos antes, como que no hacemos nada al respecto, pero pues eso lo único que hace es que yo pierda y la otra parte también pierda. Entonces es muy importante eso de afrontarnos aunque sea difícil. Y ahí lo podemos ver en la imagen, que podemos ver que esta plantita puede haber dicho como, ay no, es muy difícil, ¿cómo va a crecer si tengo una piedra encima? O sea, eso es imposible. Y puede que la planta se hubiera quedado ahí con los brazos cruzados. Bueno, no tienen brazos, pero se pudo haber quedado ahí sin crecer porque tenía una razón válida de que tenía una piedra encima. Pero la idea es buscar esa forma de ver cómo puedo afrontar ese problema, aunque sea un poco difícil o aunque sea como que nos requiera mucha energía, porque vamos a terminar y vamos a decir como, mira, ¿qué carga soy yo? Pude afrontar ese problema, ya lo resolví. Entonces, entre más difícil, también vamos a tener como una recompensa mayor de que vamos a saber que somos capaces de afrontar esos problemas. Entonces, muy importante eso de afrontarlos. Y bueno, también el comentario de Ana, súper válido, como ver nuestros recursos y también saber y aceptar que somos seres humanos y que tenemos límites y que a veces no podemos con todo y que está bien no poder con todo, porque a veces queremos llevar como 5 cruces encima, pero pues no es humanamente posible. Entonces también está muy bien pedir ayuda. Uno a veces se ve muy mal pedir ayuda, pero es súper útil y es súper necesario porque no siempre podemos con todo. No sé si hay más, ¿tiene algún otro comentario? Con respecto a eso, lo de la plantita, Pamela, también así, al nacer torcida, por toda la dificultad que ha tenido, crece con mayor fuerza. Ajá. Crece con mayor fuerza. Muy importante, sí, como que si a veces la situación es medio difícil y la afrontamos, pues nos vamos a salir de esa situación más fuertes y vamos a salir con más recursos también. Es muy importante ese comentario. No sé si hay más. Bueno, es que no puedo ver. Doña Gilda quería decir algo. Bueno, no sé. Y bueno, entonces, si nadie más tiene comentario, podemos ver bueno, que aprendimos que es muy importante la tolerancia, pero en un límite adecuado, en un límite saludable, porque tampoco podemos tolerar todo, porque así no sirve la vida, porque vamos a quedar ahí de brazos cruzados y más bien la gente se nos puede montar encima y más bien, pues eso tampoco es saludable. Pero sí, un grado de tolerancia es súper necesario para tener una sociedad en la cual todos podamos vivir de forma se puede. La mediación es súper importante, si ya sea que estamos intentando intermediar un problema o ser nuestro propio intermediario de un conflicto interno que tengamos, es muy importante validar lo que sentimos para poder afrontar ese problema, validar que si mi vecino pone el carro al frente me enoja, validar eso, porque si no lo validamos y si nos tapamos los ojos y queremos saber como que no está pasando, entonces no lo vamos a solucionar porque ahí va a estar, nada más que estamos ahí poniendo una curita por mientras, pero eso no funciona así. Después la aceptación, aceptar el conflicto también, aceptar como la otra persona, aceptar qué puedo hacer, qué no puedo hacer y ponerse en los zapatos del otro, intentar crear esa empatía que a veces nos hace mucha falta y que a veces no es tan fácil, pero porque no sea fácil no quiere decir que sea imposible. Entonces es muy importante eso. Y crecer con mayor fuerza, o sea, como que si tenemos un problema un poco difícil, sepamos como que
que vamos a dar todo lo de nosotros y que vamos a salir más fuertes de cuando empezamos y que vamos a tener más herramientas en un final. Entonces, intentar siempre solucionar el problema de la mejor forma y con los recursos que tengamos. Y si no tenemos los suficientes recursos, saber que podemos acudir a alguien y tal vez no solo sea un familiar, tal vez sea un profesional y tal vez sea en su propia comunidad buscar recursos, porque a veces la municipalidad tiene, no sé, abogados o tiene psicólogos en el EVAIS o así, que nos pueden ayudar a resolver estos conflictos con una forma más como de un profesional. Y Siempre, bueno, perdón, siempre en las casas de justicia y paz dan estos servicios para resolución de conflictos de manera gratuita. Ah, buenísimo. Entonces, muchísimas gracias por eso, doña Tamara. Entonces, bueno, ya sabemos que a veces, tenemos como esos recursos y sabemos que los tenemos. Entonces, ¿cómo se llaman? Casas de resolución de conflictos. Si quieren, si podría ponerlo en el chat, sería. Las famosas casas de justicia. Sí, exacto. Casas de paz. Entonces, ese es otro recurso que podemos tener para intentar resolucionar nuestros problemas de las mejores maneras. Entonces, bueno, esta sería como la charla de hoy. No sé si tienen algún otro comentario final o alguna pregunta. Y si no, pues hasta aquí llegaríamos. Igual recuerden que todos los viernes hacemos charlas de diferentes temas. Entonces, para que nos acompañen.